Bueno, hola niños, aquí voy yo otra vez con una nueva versión de mi intento de youtuber. em, y bueno, quisiera hacer como una profundización en algunos temas que nos pueden servir para entender la introducción. No quisiera hacer un resumen porque creo que, pues que digamos, no quiero quitarles la experiencia de leer el libro. Yo sé que es un poquito difícil de entender y sobre todo, pues bueno, hay que entender que Ratzinger escribió este libro en alemán. El alemán es un poquito difícil de traducir al español porque tiene frases muy largas y él usa palabras a veces muy complejas. Entonces sé que es difícil de leer, pero no quisiera robarles la experiencia de leer y hacerles un resumen. Entonces simplemente voy a tratar como de profundizar en algunas cosas. Para eso quisiera empezar como por contextualizar aún más el libro. Les hablé de que este es un libro que es posconciliar, o sea, justo después del Concilio Vaticano II. Y tal vez valdría la pena explicar un poquito qué causó el Concilio Vaticano II, qué movió el Concilio Vaticano II. Porque tiene mucho que ver con la razón por la que Benedicto XVI está escribiendo este libro y está em, por, atendiendo a ciertos problemas específicamente que ya vamos a mencionar. Entonces, el Concilio Vaticano II fue la respuesta de la Iglesia a una situación que llevaba más o menos un siglo sucediendo desde el surgimiento del pensamiento ilustrado, en la que la fe era algo como completamente desechado, era considerado, digamos, como el retraso del pensamiento humano, como el contrario de la racionalidad y del progreso. La tradición había sido completamente abandonada, desechada, em, y en ese sentido la iglesia sentía pues que se estaba quedando en esa concepción de los hombres que ya se despojan de esa necesidad de la fe y de la religión para vivir en un mundo donde ellos son el centro y donde la razón es la única que les permite conocer y comprender realmente el mundo, y donde la fe pues es completamente innecesaria, es simplemente un obstáculo para el progreso y para el desarrollo humano. Entonces ante esto pues la iglesia llama al concilio, lo que ya les conté. De ahí proviene digamos como la necesidad que mueve a Juan 23, pero es este mismo mundo del pensamiento ilustrado el que, en el que crece, digamos, Joseph Ratzinger, y al que responde este libro. Entonces, él empieza diciendo algo muy importante, y es que hay actitudes para la fe. Y empieza diciendo que para la fe se necesita la duda, ¿sí? Él entra en una, pues como en una discusión profunda al respecto que es muy interesante, pero su conclusión en últimas es: este no es un tema que se pueda tratar como se pueden tratar otros temas de pronto científicos o pragmáticos, en el que simplemente es busquémosle una respuesta a una incógnita. eh, la fe no en últimas no es simplemente un abordamiento, una pregunta, sino que es requiere definitivamente de la duda. La duda es no la duda de creo o no creo, sino el no tener la absoluta certeza de que algo eso no es parte de la fe. Él dice: el mundo de antes, el mundo de la Edad Media, era un mundo donde la pregunta por la fe era: este dogma me convence o no me convence. Pero este mundo después de la Ilustración es casi es un universo de todo o nada, es decir, creo o no creo. Em, y ante eso él dice: ¿cómo vamos a pensar la fe? O sea, ¿qué significa creer en este mundo? Y para entender qué significa creer, primero tengo que decirles que creer significa que no es tener una respuesta a una pregunta, significa que es en principio dudar, es de principio no tener absoluta certeza de lo que se es, o sea, de lo otro, de lo que, en lo que se cree.
y parte de ahí. Entonces, parte de ahí dice, bien, esto es muy importante, fuera de eso está preocupado porque dice, ojo aquí que esto es un tema de yo creo, ¿no? Está diciendo en el pasado el yo creo era un yo creo universal, o sea, prácticamente todo el mundo creía y no había mucha gente que dijera, no, es que yo no soy católico. O sea, él dice, lo sabía y había también dentro del yo creo quienes simplemente decían, yo creo en ta, 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 pero sin tener absoluto convencimiento del tema o no tener una formación completa del tema. Y él quiere atender ese problema, es decir, yo no quiero más, yo creo, así como repetir como simplemente una fórmula, no quiero un yo creo fórmula, sino un yo creo convencido de lo que estoy diciendo, es más o menos por donde va la cosa. Eh, y a partir de eso dice, para el mundo de hoy ese yo creo convencido es muy difícil y se encuentra con eh, digamos, lo que él denomina eh, un solo problema, que él después lo separa en dos, pero es el cientificismo. Dice, el yo creo no es magia, eh, pero definitivamente tampoco se puede categorizar dentro de lo que esperaría el mundo científico y habla de científico como de las ciencias naturales exactas que lo que buscan es una respuesta precisa a su pregunta. Entonces él hace ahí un recuento medio como filosófico y muy profundo, histórico sobre como el pensamiento. Esto es, digamos, como una parte que puede parecer muy abstracta, pero él simplemente lo que está eh, pasando es por la historia de cómo el ser humano se acerca a conocer las cosas. Y inicialmente el hombre se acerca de una manera metafísica, ¿sí? En tiempos anteriores a la Edad Media, incluso habla de la antigua Grecia, la pregunta por el ser de las cosas era la pregunta importante y por eso los filósofos eran importantísimos. Eh, el hacer técnico de las cosas era casi considerado como un saber artesano, como pues sí, el carpintero, el del oficio, no era un saber preocupante. Luego llega la ilustración y con el pensamiento ilustrado llega el historicismo y él habla ahí del factum, el querer conocer las cosas y dice, em, el ser humano empieza a creer que lo que puede comprender es aquello que él mismo ha hecho, ¿sí? Como lo que sabe de cuál es su objetivo, su propósito. Entonces dice, no puede conocer su propio propósito, no puede comprender el propósito del cosmos porque no sabe para qué fuese creado, entonces eso lo ignora y lo que le preocupa es lo que él puede conocer para qué fue hecho. Entonces está hablando de las cosas como prácticas del mundo que se pueden conocer de facto, que es lo que él llama la corriente del historicismo. Entonces, dice, el historicismo es una forma de pensamiento, es una manera de abordar el mundo que incluso, y después lo dice, llegan los católicos a querer asumir. Entonces hay católicos que empiezan a explicar la fe como un hecho histórico y obviamente se habla de un Jesús histórico y de un cristianismo histórico que juega un papel fundamental en las civilizaciones y en Occidente, pero él dice, esto no es la fe, o sea, estar convencido de que la iglesia o el cristianismo tuvo una historia y que podemos conocer esa historia desde Jesús de Nazaret hasta hoy, eso no es la fe. Creer que eso sucedió, eso no es la fe. Y después de eso, después de ese historicismo, viene una segunda etapa del historicismo en el que ya no es importante el factum, sino utilizo otra palabra en este momento, se me perdió, pero no es lo que pasó, sino el cómo vamos a asumir esto que va a pasar, en la transformación. Y ahí está hablando completamente de cómo afectó el marxismo la manera de nosotros entender el mundo, los seres humanos. Y dice, el hombre deja de preguntarse por los hechos que pasaron y empieza a pensar que lo importante es cómo va a transformar sus realidades. Esto tiene que ver con el discurso de progreso, con el discurso marxista de transformaciones, de luchas, pero también tiene que ver
con la llegada, digamos, de el método científico, ¿no? Entonces, no es solo lo que pasó, sino lo que yo puedo replicar y volver a hacer, lo que yo puedo revisar que vuelve a funcionar, lo que yo puedo medir y calcular, porque lo puedo replicar y replicar y replicar. Entonces, eh, él ahí responde también diciendo, el cristianismo no es eso tampoco, el cristianismo no es tampoco una postura donde digamos es un cristianismo que creemos que está hecho, diseñado para transformar el mundo. ¿Sí? Jesús no vino al mundo como un actor político, como un revolucionario a transformar el universo. Ese no es su papel dentro de la historia de la salvación, no es ser un revolucionario, no es ser un transformador, ni simplemente un líder político o un líder social. Eh, y digamos, la pregunta que me hacía Jorge es un párrafo que tiene que ver con esto. Está diciendo, sí, el cristianismo tiene un ser histórico, sí, el cristianismo tiene un papel transformador. De hecho, sí, el Cristo es un ser histórico y sí, Cristo es un hombre que transformó la historia, pero la fe en él no es verlo de ninguna de estas dos formas. Y entra ahí, digamos, a cuestionar sobre todo esa mentalidad eh, de conocer las cosas y de creer que uno necesita ver las cosas para comprenderlas. Em, de pronto a mí me sirve esta frase para explicarlo. Espero que les sirva a ustedes también para entenderlo. Es una frase de un autor que me gusta mucho que se llama Ernesto Sábato. Eh, y parafraseando dice Sábato que de los sueños se puede decir cualquier cosa menos que son mentira. ¿Sí? Más o menos Ratzinger quiere decir algo parecido sobre la fe, como de la fe no se puede decir que sea falsa porque no se ve, de las cosas que comprendemos por fe no se puede decir que no sean reales solo porque no se pueden ver, ¿sí? No porque no están ahí en ese momento, son mentiras o son inexistentes. Esto es lo que él quiere decir. Dice, por eso la fe requiere ese salto al vacío del que habla al principio de la introducción. Y sí, requiere un poco de no tener muy claras las certezas, pero tampoco significa que todo se considera un misterio, ¿no? Los misterios son algo, pues, digamos, abiertamente hablado dentro de la iglesia, pero para la iglesia un misterio no es algo que simplemente decimos no lo podemos conocer, entonces no lo abordamos y ya está, caso cerrado porque es un misterio, sino que él dice un misterio implica tener claro que no podemos abarcar la complejidad de lo que es, porque nadie podría llegar a conocer completamente a Dios y sobre todo no a saber de Dios como se puede conocer un material o a una cuestión física que podemos, digamos, acercarnos a ella a través de los sentidos. Entonces dice que contrasta el saber hacer que tiene el historicismo, el tecnicismo, ¿sí? Sé de algo y hago algo por un comprender y permanecer. Y es bonito porque la palabra que utiliza comprender es contraria a las palabras que generalmente se utilizan en el alemán para hablar de entender, de comprender o pues digamos de saber, que son como dos palabras, wissen y bueno, ahorita se me fue la otra palabra, pero son palabras que están relacionadas con la comprensión de las cosas y este comprender que él utiliza, que es otra palabra ha sido relacionada más a temas sociales, ¿sí? A las ciencias sociales y tiene que ver con una experiencia práctica para entender las cosas. Entonces, comprender no es solamente acercarse o ver un problema como uno aborda un problema científico, ¿sí? En el que estudia, lee, sino implica una relación con lo que está sucediendo para comprenderlo y para conocerlo. Dice que a partir de esa comprensión, la permanencia es simplemente la respuesta y por eso termina diciendo que es un círculo entre el yo creo y el amén, porque el amén en últimas es la misma palabra que en griego significa logos, que es
que eso sea, o sea, eso es ahí no tengo yo injerencia, ¿sí? Y por eso dice, esto es completamente diferente a lo que se estaba haciendo, a lo que se piensa en el cientificismo, porque ya no creo que mi fundamento, la base de mi pensamiento es, es el algo o el hacer, sino que es algo recibido, algo que me es dado. Y eso que me he recibido y es dado, yo no lo puedo mover ni transformar. Y dice, ese es el piso, ese fundamento. Y en últimas ese fundamento no es otra cosa sino Cristo mismo. Dice, por eso esto, además de ser yo creo, de la comprensión, la fe es totalmente personalista porque implica un ser humano de carne y hueso que dice, sí, yo soy el que creo, pero además crees en otro hombre verdadero, o sea, completamente hombre, que es también completamente Dios, pero que es el fundamento, ¿sí? Y termina el capítulo diciendo una frase muy bonita porque dice, en últimas, yo creo que no eres solamente el Jesús histórico, que no eres solamente el personaje revolucionario, creo que eres Jesús, el acontecimiento real que pasa de nuevo en mi vida, ¿sí? No sé si eso se entiende tan claro ahí, pero él está queriendo decir, no solo algo que sucedió, es algo que está sucediendo y que está sucediendo en mí, porque yo he sido creer y porque él es el fundamento de lo que yo he sido creer. Un poco largo, pero espero que esto haya resumido más claramente esta introducción. Eh, Esto es fundamental, o sea, él desde aquí va a empezar a desglosar todo el resto de la información. Entonces, tengan muy claro esto, como eh, por qué es importante para él el yo, qué significa para él el creo, ¿no? El tener de todas formas no una certeza científica, no un abordaje así científico como de saber, sino de comprender lo que implica la permanencia del amén. Entonces esas tres palabras, yo creo, amén, van a ser el hilo conductor por el que ojalá pudiéramos atravesar toda la conversación. Eh, Facebook me dice que no todos ustedes llegan al final del video, entonces he decidido implementar una técnica nueva para saber si ustedes llegan al final del video, y es una invitación a que en el grupo respondan dos preguntas que les quiero hacer. La primera es ¿a qué corrientes de pensamiento creen que se refiere Benedicto XVI cuando dice que hay cristianos que piensan en Jesús como eh, un transformador, o el cristianismo como la fe en el cristianismo como un ente transformador del mundo? Eh, a qué corrientes o qué líneas de pensamiento creen que está criticando directamente con eso? Y la segunda pregunta es que busquen cuál es la palabra en alemán, si la encuentran, la palabra que él utiliza para comprender, y lean el origen de esa palabra y lo escriban en el grupo. Vamos a ver si lo logro. Y ya, eso era lo que les quería decir. Espero que les guste este video. Perdón porque se hizo un poco más largo, pero espero que lo disfruten y les saquen tiempo para verlo. Chao.